Como les dijimos, aquí estamos con el tocayo Ramón Tejada Olguín. Sería bueno que viéramos un poco una pincelada sobre esta encuesta Latino Barómetro que ha salido en los periódicos, periódicos hoy, tengo entendido, ¿no? Sí, sí. Una alta valoración por el gobierno dominicano, 80%, por ahí anda la cosa, ¿no? ¿Qué opinión podríamos tener sobre esto, ¿no? Bueno, la encuesta revela o muestra lo que ya desde hace un par de años se viene viendo sobre la valoración del presidente de la República y su gobierno. Y es que se ubica precisamente en el primer lugar en términos de valoración de todos los países de América Latina. Por lo menos de todos los que se usa, que se hace el Latino Barómetro. En esta ocasión, el 82% de las personas lo valoran positivamente al gobierno dominicano. Frente al más cercano que se valora positivamente, que es el Uruguay, que tiene un 72%. Esta alta valoración, obviamente, como hemos dicho en varias ocasiones, no descansa en el aire. Descansa precisamente en una serie de políticas sociales y económicas que se llevan a cabo en República Dominicana. Fíjate que esta valoración de organismos internacionales comparando a República Dominicana con los otros países, dice, un gobierno que ha valorado en un 82% como que está bien, muy bien. Ya tú te imaginas cuál será el porcentaje de regular, es decir, que esto puede llegar a un 90% si tú le agregas regular y solamente lo comparas con mal, muy mal. Y un país como Uruguay que se encuentra en segundo lugar. Pero tú comparas esto, para poner un caso, con el tema económico, con las mediciones que hace la CEPAL, y dice el país que más va a crecer es República Dominicana con un 7%, que es cónsono, o con las mediciones que se han realizado sobre el tema de la pobreza en América Latina, cómo en República Dominicana efectivamente se ha reducido la pobreza. Lo que quiere decir es que esta encuesta, que es de percepción de la gente de cada país sobre su gobierno, está asentado también en un análisis que se hace sobre la marcha de la economía y las políticas sociales. No podrías decir que es un elemento coyuntural tampoco, puesto que este es del 16, pero en el 2015 fue la misma historia, en el 14 fue la misma historia, en el 13 fue la misma historia. Bien, pero la gente te diría, bueno, ¿cómo comparar con el resultado electoral que es un 62? Sí, bueno, eso te indica un elemento muy interesante y que en un momento como sí, porque tenemos que ser, ¿verdad?, el abogado del diablo también, ponerse en la agenda crítica que dice, sí, un 82, muy bien, pero un 62 lo que sacaron la elección, como si esto fuera poco, ¿verdad? Sí, exacto, pero además porque fíjate que aquí lo que hacen es valorar el gobierno. No se está diciendo la intención de voto de quien desempeña ese gobierno. Pero además ahí el mensaje es mucho más interesante. Eso y un mensaje que debería asumir precisamente, no asumir, sino entender y poder diseñar una mejor estrategia la oposición en República Dominicana. Porque eso es lo que te está diciendo, que si un 62% de los votantes votaron por el presidente de la República y poco tiempo después se hace una encuesta en donde te dicen que el 82% está satisfecho o muy satisfecho o valora positiva o muy positivamente el gobierno dominicano, está significando que parte precisamente de la oposición está diciendo que independientemente de sus preferencias electorales, hay un gobierno que está funcionando correctamente y que va por buen camino. Entonces ya más bien ahí el mensaje es, bueno, ustedes tienen que buscar una forma de apoyar las cosas positivas que está haciendo este gobierno, de encantar a la gente diciendo que lo pueden hacer mejor, no con un discurso en ese contexto, por ejemplo, de que todo está mal, de que todo se acabó, de que no hay forma de encontrar que el gobierno está haciendo algo bueno. Con todo y que hay temas en el momento, ¿no?, que
que podrían afectar probablemente las percepciones de la gente, como este elemento que se agrega ahora a la discusión de que el Congreso, Poder Legislativo, acaba de legislar para sí mismo, ¿no? O un aumento de sus ingresos, de sus salarios, y a la gente eso le da le crea una cierta urticaria, ¿no? Como dice la gente. Y de que tenemos también por en medio el tema vial, de que los peajes, que no es un impuesto, hay que decir que no es un impuesto realmente, aunque la gente lo perciba como tal, o algunos sectores lo perciban como tal. Eso los ayuntamientos lo ven como un arbitrio, un derecho de circulación por las vías del país. Bien. Y ese es un detalle. El conflicto con el Colegio Médico Dominicano ha quedado ya por suerte fuera de prácticamente de agenda, porque está en vías de solución ya definitiva, pero estos son dos elementos que llegan ahí. Pero mira, la gente en República Dominicana desde hace mucho tiempo, vamos a decir así, está clarísima y establece los límites de cada ámbito de la sociedad. Es decir, la situación en el Congreso Nacional, que es una situación de un ámbito en específico, de una función del Estado, que es la función legislativa, pues es cierto que puede afectar y afecta a los congresistas, pero no necesariamente la gente responsabiliza de esto al gobierno, y entendido el gobierno como el poder ejecutivo, que es como lo entiende la gente. Además de que es un elemento crítico, quizá con ciertos visos que debió tenerse un poco más de prudencia frente a esto, aunque todo parece indicar por las declaraciones del Ministerio de Administración Pública y otras declaraciones que tiene viso de legalidad, es decir, pero no siempre lo legal es lo prudente. Pero también pon, por ejemplo, en esa balanza, que la Cámara de Diputados, en este caso con una presidenta que es hermana del presidente de la República, ha dicho que no va a haber un aumento, que de alguna manera la gente lo ve como con un estilo diferente. Y en el caso de lo vial, yo creo que los argumentos que se han dado han sido muy convincentes. El primer argumento, que es muy importante señalar, es que esto del peaje se usa para arreglar las mismas carreteras. Entonces alguien preguntará, bueno, pero siempre nos dicen eso, pero ¿qué prueba tienen? Yo creo que la gente ha sentido la gran mejoría que hay en este plano. Sí, lo primero que hizo Gonzalo Castillo en el plano de los peajes que controla el gobierno, que no todos son de control del gobierno, lo primero que hizo fue establecer un fideicomiso. ¿Qué es eso de un fideicomiso? El fideicomiso vial. El fideicomiso vial no es más que hizo un trato con un banco, en este caso el Banco de Reserva. En el Banco de Reserva todo se encarga de recoger todo el dinero que se recauda por concepto de peaje, es decir, cada vez que la gente paga un dinerito, ese dinero va para el Banco de Reserva. Y el Banco de Reserva es el que se encarga de pagarle a toda la gente. Entonces la idea sería, ¿por qué hacer ese fideicomiso que no controle obra pública? El trato es que el dinero que genera los depósitos del dinero que recibe, tú sabes que siempre da un interés, la posibilidad de hacer préstamos con los ingresos que va a recibir por concepto de peaje, ¿en qué invertir ese dinero que está recibiendo por concepto de peaje? Pues se dice fideicomiso, porque entonces tú haces un trato y dices, en lo único que se puede invertir es en arreglar la propia carretera. Es decir, el dinero que tú recaudas de peaje, que viene del peaje de las Américas, del peaje de la autopista Duarte, del peaje de la 6 de noviembre, del Coral, todo eso, solo puede ser usado para arreglar la misma carretera, para mantener la seguridad vial en la misma carretera. Es decir, que se usa exclusivamente para lo que se supone debe usarse un peaje, que como tú decías no necesariamente es un impuesto, porque tú lo que estás diciendo, como yo paso por aquí y utilizo esta vía,
Yo voy a hacer un pago para que esta vía me la mantengan en buenas condiciones, me la mantengan con buen nivel de seguridad. Y yo creo que el gobierno ha convencido a la gente, a la mayoría de la gente, de que efectivamente esos recursos se están usando transparentemente para lo que deben usarse, que es mejorar esa vía. Y tú lo ves, o sea, la pregunta sería, ¿está o no en mejor estado la carretera Las Américas y todo lo que indica para allá Boca Chica? ¿Con qué dinero fue que se hizo el elevado, por ejemplo? Dos elevados. Dos elevados, o los elevados exactos en la zona que han permitido eso. ¿Con qué dinero la Juan Bosch 1 y la Juan Bosch 2? ¿Con qué dinero las circunvalaciones de Jaina, que han mejorado el tránsito, tanto por la 6 de noviembre como por Las Américas y por la misma autopista Duarte? Ha sido con el mismo dinero de los peajes. Pero además de eso viene el otro elemento. Desde el año 2002, por lo menos en los peajes de Las Américas, de la Duarte, de la 6 de noviembre, que ya estaban establecidos, no se había hecho ningún tipo de aumento. Se ha mantenido el mismo precio estable. 14 años hacía que no se revisaba 14 esa años tarifa. Que no se revisaban esa tarifa. Y en las nuevas, pues, el cambio no fue en la misma magnitud que en esta, aunque se aumentaron determinada cantidad de dinero, al igual que en Santiago. Entonces yo creo que la gente lo ha entendido. Falta, eso sí, y es necesario que se le establezcan controles a los transportistas, sobre todo a los de pasajeros, porque están queriendo abusar de esto. Por ejemplo, mira, si tú te pones a ver que se ha manejado mucho un ejemplo como el de Pedro Brán, tú dices, un autobús que transporta 30 pasajeros de ida y 30 de vuelta, son 60, y lo que le ha aumentado son 30 pesos. Lo más que tú le puedes aumentar entonces son 20, 25 centavos. Como mucho quizás 50 centavos, pero tú no le puedes aumentar el transporte a esa gente en esa magnitud. No es justo y está haciendo trampa. Y si es un carro público, es la misma historia. La cantidad de gente que transporta de ida y vuelta no te da para tú aumentarle 5 pesos. O sea, estás abusando definitivamente. Entonces, ahí sí hay que tener un control con esto de los transportistas, pero la seguridad vial que te está dando, la forma en que tú tienes todos los testimonios de cómo está funcionando precisamente la asistencia vial, no solamente la seguridad, testimonio de la gente que se le pinche una goma y la gente de obras públicas van y lo ayudan, que está relacionado y se paga con el dinero del peaje. Y la calidad y el buen desempeño tiene un costo. Así es. Y bueno, a propósito de aumentos, hablábamos de lo otro, hablábamos de esto, y los sindicalistas que quieren también retomar el tema salarial, porque la verdad es que, como decía el presidente de la República hace unos cuantos años, el problema de la República Dominicana no son los salarios altos, son los salarios bajos. Así es. Es un problema de miseria, de la pobreza del salario, del ingreso en la República Dominicana, y eso será un tema que habrá que retomar también en algún momento. No, y el presidente en eso ha insistido bastante del concurso del empresariado, para que comprendamos, porque todo es un circuito. No sé si vimos cómo en este spot televisivo que pusieron antes, que nos dice cómo todas las cosas están conectadas. Entonces, cuando un trabajador, cuando un empleado, cuando una persona gana más dinero, ¿dónde va a gastar ese dinero? Lo va a gastar precisamente en el mismo país. ¿Qué va a comprar? Los productos que o trae un empresario dominicano, o produce un empresario dominicano, o vende un empresario dominicano. ¿Y eso qué va a traer? Más beneficio para el empresario. Porque mientras más recursos hay, más volumen de compra y de venta en el mercado hay. Y por lo tanto se desarrolla más la riqueza. Entonces también eso hay que entenderlo. O sea, un aumento salarial bien manejado puede ser conveniente para todos. Que cuando se ve realmente, yo creo, ¿no? Hablando a ojo de buen cubero, como dicen, ¿cuál es la realidad salarial de un país como el nuestro? Es cuando los sueldos se llevan a dólar.
Sí. a dólar. Cuando usted lo lleva a dólar, es que usted ve qué es lo que hay. A la paridad, porque Sí. o sea, hay un cambio, no solamente a la tasa, sino la capacidad que tiene un dólar de comprar en República Dominicana y la capacidad que tiene un dólar de comprar, por ejemplo, en Honduras. Entonces, es el dólar que hay TPP, una variación también, claro. O en el mismo Estados Unidos también. Sí, eso es lo que llaman para poder comparar. Hay toda una medida que hacen los economistas claro. sobre eso. Que cuando te vas al dólar, ves que lo que gana, un dominicano que gane 20,000 pesos, por ejemplo, ¿qué es lo que está ganando? Son $400, menos de $400 al mes, que si se divide por quincena, entonces mucho es un poquito más de $400. Anda por ahí, sí, por los $400. 10, 400. Que eso es insuficiente, sobre todo a la luz de lo que habla el Banco Central de lo que es la canasta familiar, lo que cuesta la canasta familiar, que cuesta más de 20,000 pesos. Mucho más de 20,000 pesos. O sea que tenemos un tema, porque además no todo el mundo gana 20,000 pesos en la República Dominicana. Los salarios aquí, el grueso de los salarios en la República Dominicana está por debajo de 20,000 pesos. Sí, aunque hay que calcular que cuando se hace la canasta familiar, no se hace pensando en el salario de una persona, sino en el salario que recibe una familia de al menos 4 personas. Exacto. Que puede recibir 1 o 2 salarios. Sí, puede haber más de una tener persona 30, 35, exacto. Sí, sí. Pero bueno, ese es un tema que está ahí, que también están planteando los sectores sindicales que quieren que se retome el tema también, y será un tema que habrá que discutir. Junto con, desde luego, el pacto fiscal que tendrá en algún momento que abordar el país también. La República Dominicana tiene que abocarse a esto, ¿no? Creo que tenemos un compromiso, una materia pendiente en la República Dominicana con el tema de la educación para la cuestión impositiva. En sociedades ya más o menos, que uno puede decir avanzada, Europa, Estados Unidos, pienso, ¿no? Cada persona allí todos los años está atenta porque en abril le llega una planilla. La tiene que llenarla todo el mundo como individuo. Como individuo le llega su planilla y venga, declare que no hay tutía, ni hay ningún problema tampoco, porque si usted pagó más se le va a devolver, pero si pagó de menos usted va a tener que pagar. Usted va a tener que... O sea, crear esa cultura va a tomar un tiempecito, pero yo creo que es hora de que vayamos creando esa cultura, que a ella se refirió Eugenio María de Hostos en algún momento, cuando hablaba de crear esa conciencia ética, bueno, lamentablemente, ciudadana. En el sistema educativo dominicano existió algo similar. Digo existió porque era lo que llamaban moral y cívica, que se suponía que era una especie de educación de la gente para la ciudadanía. Lamentablemente, en la época de la dictadura de Trujillo, estos aspectos de la moral y cívica se impartieron de una manera autoritaria y favorable a Trujillo. Lo que hizo que las reformas posteriores al sistema educativo pues eliminaran esto, porque lo identificaban con el autoritarismo. Y en realidad nunca debió eliminarse. Lo que debieron fue quitarle el contenido autoritario que tenía esto. Es decir, o reciclarlo, como se ha reciclado en las últimas, por suerte, revisiones que se le ha hecho al currículum, que es la idea de educación para la ciudadanía, que es la idea de ciudadanización, una materia que debería no solamente ser transversal, como dice, sino que debería haber algo similar a aquello que se llamaba educación y cívica, que no es más una forma de introducir a los jóvenes en la sociedad, en cuanto a sus derechos, porque aquí esa sería la diferencia, sería tú establecerlo en cuanto a sus derechos, los derechos constitucionales, legales que tienen las personas, pero también en cuanto a sus deberes, que en ese caso entonces entraría el tema de los impuestos, que además eso haría de la gente un poco más vigilante. Cuando la gente entiende, bueno, me están cobrando impuestos para esto, y esos impuestos me lo tienen que devolver en educación, me lo tienen que devolver en salud, me lo tienen que devolver en infraestructura.
me lo tienen que devolver manteniendo una sociedad que desarrolle, que la gente pueda desarrollar sus potencialidades al máximo. Una vez la gente entiende eso, también comienza a exigir en el gasto social. Claro. Así, porque comienza a entender el papel que está jugando. Entonces, es una tarea pendiente, aunque yo creo que hay avances. De hecho, hubo un acuerdo hace un par de años entre impuestos internos y educación para unos libritos para usarlo precisamente en los temas de educación. Y ahora con la jornada extendida, pues hay mucha oportunidad de que los jóvenes y las jóvenes puedan tener un mayor nivel de conocimiento y haya más tiempo para poder tratar de que comprendan mejor cómo funciona su sociedad y cuál puede ser su rol, su papel que deban jugar en él. Enseñarle un poco más de contabilidad, pero también yo creo que ese papel de la moral y cívica, que era ostosiano, ¿no? Era un tema muy serio de la educación ostosiana, que fue tergiversado, como tú dijiste, durante la dictadura, y bueno, lamentablemente se sacó del currículo, pero que se ha vuelto a recuperar por suerte. También habrá que discutirlo con los empresarios de la República Dominicana, porque según las informaciones que se manejan en impuestos internos, no, los que mayores problemas tenemos con el pago de impuestos no somos los ciudadanos, precisamente. No somos los ciudadanos. Por lo visto. Efectivamente. No, y hay instituciones que han pedido inclusive criminalizar algunos aspectos de esto de la evasión. Sí, porque estamos hablando de una evasión que en el mejor de los casos podría andar por el 20-25%, según algunas cifras que se han manejado, ¿no? Es difícil calcular. Lo que sí es cierto es que en República Dominicana nosotros tenemos la más baja presión tributaria que existe. Es decir, la presión tributaria es la cantidad de dinero que recibe el Estado en función de las transacciones que se hacen, que son imponibles. Se mide por el PIB, que es el Producto Interno Bruto, lo que se usa para ver la riqueza de una nación. Y la de nosotros es como de un 13% del Producto Interno Bruto, cuando en América Latina, muchos de los países, la media creo que debe andar por 17-18%, es decir, una diferencia bastante grande, frente a 13, a 16, 13 punto algo, alguna gente dice 14, frente a 18, 17, que estamos hablando de 4 puntos, y somos el segundo país con la presión más baja. El primero es precisamente Guatemala. Y si hay algo que ha demostrado este gobierno, y eso es muy importante señalarlo, es que está haciendo un buen uso del dinero que recibe, dinero que recibe por este concepto. Entonces, un gobierno que está haciendo un buen uso de los gastos, en el gasto público, que ha aumentado el gasto de educación, que como tú ves con el caso de los fideicomisos de la red vial, utiliza el dinero en lo que debe utilizarlo, está mejorando el tema de la salud. Ahí está el régimen subsidiado de SENASA, por ejemplo, que lo cubre totalmente el gobierno porque es para la persona que no tiene recursos, que prácticamente casi todos los pobres, por lo menos entre el 85 y el 90% de las personas pobres de República Dominicana tienen su seguro SENASA subsidiado por el gobierno. Bueno, yo creo que sí. Tú estás teniendo un gobierno que le está haciendo buen uso, es casi un crimen tú evadir el pago de tus responsabilidades fiscales. Me gustaría cerrar este periplo que hemos hecho de temas, porque es que usted hace días que no se acercaba por aquí, entonces uno, ¿verdad?, le van quedando cosas ahí. Con el tema que comenzamos de la medición del Latino Barómetro, que después podríamos abundar un poco más sobre eso, desde luego. No, tiene mucha riqueza. Porque hay muchos elementos ahí que habría que también mencionar. Pero el hecho de que tengamos el presidente mejor valorado de América Latina es un reto para el propio presidente, pero es un reto también para el funcionariado. Sí. O sea, creo que también hay que verlo desde ese punto de vista, ¿no? Mira, hay un elemento que hay que señalar en República Dominicana y que el presidente es consciente. Tú señalaste cuando estábamos hablando de la evaluación del gobierno dominicano del presidente con un 82%.
señalaba, bueno, que él sacó un 62% en el proceso electoral. Un 62% que ha sido la más alta votación que haya sacado un presidente en las elecciones democráticas, en la historia de las elecciones democráticas en República Dominicana. Y eso, todos estos elementos que me están hablando, lo que crean es también una gran expectativa y una gran demanda. Si la gente, bueno, este presidente que hizo un buen gobierno por el cual votamos, lo que estamos esperando que responda en la misma medida que lo que hizo. Lo que significa que en realidad este no es una especie de cheque en blanco que la gente le ha dado. Es una certificación de lo que ha hecho, pero también es esperamos que lo haga mejor. Claro, todavía más, queremos más todavía. O sea, es una demanda que yo creo que el presidente es consciente y precisamente por eso ha estado, tú has visto, manejando muy bien todo esto de cuál va a ser la característica de estos 4 años. Ya tú viste que le ha entrado al tema forestal de una manera y medioambiental, porque en su discurso dijo que iba a ser el cuatrienio del agua. Pero ha continuado con las visitas sorpresa y ya se han anunciado que se van a ampliar estas visitas sorpresa, que no van a ser solamente en las zonas rurales ni con las características que tienen, sino que va a haber una mayor reformulación. Pero lo mismo había hecho con el sector salud, que ya viste que hay todo un proceso donde ya casi se ha limado las asperezas con el sector médico para poder tener una salud, digamos, más eficaz y eficiente y más barata para el pueblo. El mensaje es que en el fondo lo que ha significado este nivel de aceptación es también un mayor nivel de responsabilidad frente a esto y la creación de mayores expectativas. Cuando hay muchas expectativas, si no hay una respuesta a la población, pues puede haber algunas dificultades. Pero por suerte estamos ante un gobierno que lo entiende de esa manera y que ya dentro de poco se van a anunciar otra serie de medidas, como también lo dijo el ministro de la Presidencia, relacionado con otros temas que la gente, sobre todo la clase media, lo siente mucho, que son los temas institucionales y la lucha contra la corrupción por la transparencia. Bien, gracias al tocayo Ramón Tejada Holguín, que bueno, retomamos aquí esta conversación, y gracias a usted por estar ahí, aquí en Ojalá, desde las 6:30 de la mañana prácticamente. Quédese ahí porque queda todavía, desde luego, la conversación con el economista Lucas Vicens en Ecomundo. No se mueva de ahí.